mismo son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Televiaducto S.A. Muy buena tarde, amigos cablevidentes, específicamente de Moca, del municipio de Moca, de la región y del país en general. Estamos aquí en esta nueva sesión, la sección del taller literario Triple Llama, un taller que aglutina un conjunto de jóvenes que escriben, que leen. Aquí estamos para hablar de literatura. Este es un espacio dedicado a la literatura, dedicado al hábito de la lectura, donde se promueven los valores del espíritu, para así promover ese sano hábito que es la lectura y ese oficio que es la escritura. El amor por la lectura y el escribir, y el amor por el uso correcto de nuestra lengua materna, la lengua española, la lengua de Cervantes. Hoy queremos hablarles de algunos absurdos que existen en la literatura. Absurdos que los jóvenes que comienzan a leer y a escribir deben de despejar, deben de conocer. Y con estas explicaciones comenzaremos esta sección del taller literario Triple Llama de Moca. El primer absurdo que boga y que se comenta en algunos medios literarios es que para que un libro tenga valor, un libro de historia, un libro de literatura, un libro de cualquier tema que trate, ese libro debe de ser editado en una prestigiosa editora. Si no se edita, si no se imprime, si no es confeccionado en la editora Amigo del Hogar, la editora Búho, Letras Gráficas, o en la editora Nacional, ese libro no va a tener valor, o sea, no va a ser un libro de calidad, el tema no va a ser de interés. Así piensan algunos
Y es lamentable que así piensen algunos que ya tienen mucho tiempo leyendo y escribiendo. Porque si fuera así, entonces Camino Real, que fue editado en La Vega cuando Juan Bosch vivía en La Vega, ese primer libro de cuentos de Bosch, entonces esos textos que aparecen en ese libro no tienen valor, no son de calidad. Si fuera así, pues La Mujer y otros cuentos no hubiesen trascendido a tal punto que La Mujer está catalogado como uno de los cuentos más perfectos que se ha escrito en la lengua española. Y exactamente ese cuento fue escrito en esos entonces, cuando Juan Bosch vivía en La Vega, y el libro Camino Real fue editado en una de esas imprentas primitivas, diría yo, de principio mediano del siglo pasado, antes de los años 30. Hay otros absurdos que debemos también mencionar y comentar para que esos absurdos queden despejados en los jóvenes que leen y escriben. Que un escritor se desarrolla y escribe buenas obras si se mantiene constantemente viajando. O sea, un escritor no puede escribir un libro de calidad que trascienda las fronteras de su provincia, de su nación, si no se mantiene constantemente viajando, yo diría, no tan solo de provincia a provincia, sino viajando al exterior, de país a país y de continente a continente. Yo no niego que todo eso le añade algún tipo de valor y que en realidad atrae que un libro esté bien confeccionado, que un libro se edite en Editora Búho, en Letras Gráficas, o en Amigo del Hogar, o en la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. Yo no niego que atrae cuando tiene un buen material y cuando se edite en Santo Domingo. Y que el autor sea un trotamundo. Eso le añade algo positivo. Pero decir que para que un libro tenga valor, tiene el autor que estar viajando de país a país o de continente a continente, y que debe de ser editado en esas prestigiosas editoras, hacer esa afirmación se le hace un gran daño a la juventud, porque entonces Octavio Guzmán Carretero, que editó su libro Solazo, el único libro que publicó, en una pequeña imprenta de Santiago, entonces Octavio Guzmán Carretero ni se debiera de mencionar. Y Octavio Guzmán Carretero es un autor mocano, un poeta mocano, que todos los jóvenes, los profesores de literatura, de colegio y de universidad deben de leer. Y yo recomiendo que los profesores de letras pongan ese libro
manden a sus estudiantes a que busquen a Solazo y que se lea y se estudie. En mi libro Lenguaje, Utopía y Creación, editado por la editora nacional, el Ministerio de Cultura, en ese libro de ensayos que edité, aparece un estudio en torno a Solazo. Y yo ahí destaco la importancia de Solazo en las letras dominicanas. Otro absurdo que boga dentro de los jóvenes, las personas y algunos que escriben y leen, es que un escritor no puede ser tal si no se traslada a la capital. O sea, los provincianos estamos totalmente impedidos de hacernos literatos, de hacernos escritores, intelectuales, porque vivimos en el interior. Si no nos trasladamos a Santo Domingo, no podemos lograr, o sea, no iremos a tener vigencia, trascendencia. Nuestras obras no van a trascender. Por lo regular, según esa opinión de algunos, no tienen valor, y eso no es cierto. Porque aquí en Moca tenemos un ejemplo viviente, porque gracias a Dios lo tenemos vivo y en buen estado de salud, al doctor Bruno Rosario Candelier. El doctor Bruno Rosario Candelier es un ejemplo para todos nosotros. De hecho, es nuestro padre, nuestro maestro, porque su trayectoria como escritor, como trabajador cultural, literario, nos ha llenado y nos llena de orgullo. El doctor Bruno Rosario Candelier es presidente de la Academia Dominicana de la Lengua Española y es fundador del Ateneo Insular, que tiene una vigencia nacional e internacional. Y mientras haya historia dominicana y mientras haya sociedad dominicana, se va a tener que hablar del doctor Bruno Rosario Candelier, porque en estos momentos constituye una autoridad en las letras dominicanas, en la historia de la literatura dominicana. Entonces, no es verdad que para que usted llegue a ser un escritor prominente, tiene que irse necesariamente a la capital.